anuncio al respecto. Tenemos una información urgente, mirá. Información urgente. Sergio Massa toma el control de energía, renuncian el ministro Darío Martínez y el secretario Federico Basualdo y asume la salteña Flavia Rollón. Esto lo acaba de tuitear Santiago D'Apelo desde La Nación. Repetimos, renunciaron el ministro de Energía Darío Martínez y el subsecretario, creo que es Federico Basualdo, y asume Flavia Rollón en el área de energía. Información urgente e importante. Bueno, primero, llamemos a Santiago D'Apelo, por favor. Segundo, busquemos los antecedentes de Flavia Rollón, porque me parece, bueno, Rollón, no voy a decir nada. Busquemos los antecedentes para ver a quién responde. Pero esto es una discusión abierta todavía. Y sí. Sí. Cristina Kirchner sigue dominando el área de energía porque se fue Basualdo. O sea, y hasta ahora esto sería, no sé si un logro, pero algo que Guzmán no pudo. Exacto. Y Alberto no pudieron o no quisieron hacer. Y Batakis tampoco. Y Batakis tampoco porque Cristina lo sostenía. Claro. Habría que ver qué significa esto, ¿no? Yo le preguntaría a Fernando Iglesias qué significa, si es que Flavia Rollón es verdaderamente una persona que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, como sospecho, Te escucho, Fernando. Bueno, si van a cambiar la política energética, es una buena noticia. Está claro que la política energética ha sido quizás una de las claves del fracaso de este gobierno. A ver, ellos recibieron una situación prácticamente de superávit energético donde la Argentina empezaba a exportar directamente y un gasoducto que ya estaba preparada toda la licitación, lo único que tenían que hacer era aprobarla y en un año y medio tenían el gasoducto funcionando. Si hubieran hecho eso, tendríamos en este momento solucionado el problema energético, solucionado el problema de la cuenta corriente comercial, porque básicamente lo que lo desequilibra son las importaciones de energía, y probablemente estaríamos en una situación hasta de exportar en un momento en que los combustibles y la energía vale fortunas en el mundo. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una mezcla de lo que hacen siempre, lo mismo que hicieron con las vacunas, negocios y propaganda. Tiraron abajo nuestro proyecto de licitación porque era para las empresas privadas. Se metieron ahí, la agarró el Estado, imagínate. Fuertes sospechas de corrupción denunciadas por sus propios ministros. El gasoducto paralizado y lo otro que hacen bien, propaganda. El gasoducto está en marcha, no habían hecho ni siquiera la licitación. Todo eso lo pagamos los argentinos en los bolsillos. Si van a corregir, bienvenido, tarde, pero bienvenido. ¿Podemos mostrar claro, la nota que aparece en La Nación sobre quién es Flavia Rollón? Massa toma el control de energía, renuncian Darío Martínez, Federico Basualdo, asume la salteña Flavia Rollón, una nota de Santiago D'Apelo. La ministra de Energía y Minería ocupará la silla que mantiene bajo su control la Cámpora y que había sido resistido en los cambios en su momento que intentó hacer Martín Guzmán. Escribe Santiago D'Apelo. Bajen con la nota de Santiago D'Apelo completa, por favor, porque es la secretaria de Minería de Salta. Sí. La secretaria de Minería y Energía de Salta. El ministro de Economía logró la salida de la Cámpora de uno de los principales enclaves del kirchnerismo duro, sector que por su incidencia en las cuentas públicas es central. En el nuevo escenario interno que se dio tras la renuncia de Martín Guzmán, escribe Santiago D'Apelo, la agrupación que lidera Máximo Kirchner deja libre el espacio para que Massa ponga en ese lugar a las personas que crea más idóneas y gestiones sin inconvenientes. Cita comillas. Continúe, por favor, compartiendo la nota. Vamos. A ver, Además de la salida de Darío Martínez, déjame que la tengo más cerquita, dale. El monitor, Hugo, tranquilo. También dejará su cargo el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. En su lugar podría asumir el vicepresidente de la compañía administradora de mercado mayorista eléctrico, Camesa, Santiago Gianotti, quien participó activamente en la implementación de la segmentación de tarifas. Gianotti es tucumano y responde políticamente al jefe Juan Mansur. ¿Querés seguir vos, Hugo? ¿La tenés cerquita? A ver, sí, con la confirmación de los cambios en energía, Massa respondió a uno de los dos interrogantes que quedaron pendientes tras su desembarco en el Palacio de Hacienda.
El martes, según anticipó, se resolverá el otro. ¿Quién lo acompañará como viceministro de Economía tras el traspié que sucedió con Gabriel Rubinstein? Algo que veníamos conversando también aquí, ¿no? Si finalmente Rubinstein asumirá o no. Recién estuve chateando con Rubinstein. Sí. Después les cuento. Bueno, ahí dale. te la he dejado picando. Con esta noticia de último momento le damos la bienvenida también a Rosendo Fraga y a Santiago Bulat, que están en contacto con nosotros. A ver, recién lo leíamos en la nota, Rosendo, la cámpora que estaría dejando espacio tal vez a este espacio tan importante que Martín Guzmán no logró, de hecho, liberar. ¿Cómo se lee esta noticia de último momento, Rosendo? Bueno, a ver, yo te lo voy a decir políticamente. El gobernador de Salta fue el candidato vicepresidente de Massa en 2015. El gobernador de Salta fue el candidato a vicepresidente de Massa en 2015. Y eso ya te dice políticamente de qué se trata. Un avance de Massa, un logro de Massa, que lo necesitaba políticamente mucho. Porque las últimas horas han sido momentos difíciles políticamente para Massa. Ahora, ¿alcanza esto? Porque son nombramientos, es el equipo de Massa, el Frente Renovador, como cantaron en la asunción del ministro, pero desde el punto de vista de la práctica, Rosendo, ¿qué ves? No, a ver. Este es un proceso abierto. Massa tiene que demostrar que tiene apoyo político. Hay señales en una dirección y en otra dirección, y estas son las señales que a él lo favorece. Como toda la incertidumbre sobre Rubinstein no lo favorece. Entonces, es un dato favorable a Massa, pero que no resuelve los interrogantes. Ahora, Rosendo, ¿qué significa esta nueva era Massa-Cristina Fernández de Kirchner? Es decir, ¿le quita poder a Alberto Fernández o le quita aún más poder a Alberto Fernández? Bueno, yo creo que el espacio político, el presidente lo ha perdido, el espacio político. Por un lado, Massa concentra la atención pública, concentra la atención mediática, y por el otro lado, la vicepresidenta mantiene su poder. Es lo contrario de Massa. La vicepresidenta habla sin hablar, no va al juramento. Una foto con Massa pero sin decir nada. Claro. Massa, en cambio, es lo contrario. Opera, genera hechos, multiplica declaraciones. Son dos estilos totalmente diferentes, pero los dos avanzan. Yo diría que Agustina, Hugo, Fernando Iglesias, lo sumamos a Santiago Bulat, le damos las buenas noches. Yo diría que, a ver, Massa estaba corriendo atrás, sigue corriendo atrás, con el plan que presentó, que es insuficiente, tiene sabor a nada, es un catálogo de buenas intenciones. Estaba muy complicado con el tema de Rubinstein. Hasta el martes no vamos a saber aparentemente si lo confirman a Rubinstein o no. Yo tengo mi hipótesis, pero no lo sé. Y esto de alguna manera, a ver, no es que lo transforma, no es que le hace ganar un camino, pero por lo menos se acomoda un poco frente a todas las malas noticias que vienen sucediendo, no desde que asumió, sino desde que dijeron que iba a ser ministro de Economía, ¿no, Santiago? Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias Luis por la invitación. Efectivamente, digamos, lo que vimos en una primera instancia con la salida de Batakis y la asunción de Sergio Massa era que el mercado de a poco compraba la idea de que se empezaban los ministerios, por lo menos, a unificar las decisiones. Digo, esto que está pasando en energía hoy iría en esa dirección positiva. Ahora, lo que también se vio después de los anuncios de las medidas es que todo es muy difícil de lograr los objetivos, que parecen objetivos solo muy de diagnóstico, si se quiere, pero no tanto de cómo va a ser la implementación. Y eso es lo que puso al mercado de nuevo con una especie de señal de decir, esa baja que nosotros habíamos visto en el riesgo país, en los dólares, ¿realmente era una baja digamos, que tenía fundamentos detrás o no? Y eso vimos en los últimos días, que volvió a subir el riesgo país, subieron un poco más los dólares alternativos, los dólares paralelos, dando a entender un poco que estas señales no son demasiado contundentes. Y parece, y lo de Santiago, Rubinstein, parece, Santiago, que había como mucho marketing, ¿no?, detrás de estos números que vos bien mencionás. Mirá, sí, efectivamente, digamos, porque alcanzar el 2,5 puntos del PBI de déficit, como se venía gastando hasta el momento, tenés que hacer un ajuste muy fuerte. Ni siquiera te alcanza con el 30% de la gente que va a entrar en este cuadro tarifario completo. Con lo cual, ¿Y por otro lado, tiene que venir... ¿Qué decías de Rubinstein recién, Santiago, que te interrumpimos? Que el tema de Rubinstein generó mucho revuelo en los mercados, en la capacidad que podría llegar a tener Massa de poner su gente o poner sus ideas. Entonces, en este sentido, digamos, Rubinstein es alguien que por el mercado está bien visto,
que tiene análisis detrás, que tiene, digamos, que le ha ido muy bien pronosticando y demás. El tema es que si no puede tomar las decisiones Massa, ya es un traspié que decimos, bueno, esto entonces no va a tener ni siquiera un poco el diagnóstico, se va a cumplir lo que Massa había propuesto en la primera instancia, si ni siquiera puede poner a Rubio. Fernando, agradeciéndote tu visita, una última pregunta, porque comenzamos la entrevista hoy diciendo que no sabemos qué pasaba en energía, aparentemente ya está resuelto. ¿Esto qué le da? ¿Aire, oxígeno a Massa? ¿Le da un cambio al gobierno? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, mi primera lectura es que se cayó otro pedazo del relato. ¿Se acuerdan? Las críticas a los tarifazos y la maldad de los CEOs que querían que la gente no sé qué cosa. En la época de Macri. En la época de Macri, ¿no? Ese pero Macri, que se hizo eterno. Esto es un reconocimiento de una verdad elemental de la economía, que es que las tarifas de la electricidad hay que pagarlas y que las herramientas de redistribución pueden ser muchos, pero nunca puede ser la tarifa eléctrica. Claro. Cuando vos haces eso, caes en lo que caímos nosotros. Lo primero es eso, es un reconocimiento explícito a lo errado de las políticas que ha llevado, no este gobierno, sino el kirchnerismo durante toda su historia, y que empezaron ni siquiera con Cristina, empezaron directamente con Néstor. Lo segundo es que, bueno, ahora hay que ver qué es lo que hace el ministro. Nos parece, obviamente, parece bien que realmente el ministro de Economía tenga alineado el equipo de energía, cosa que no venía sucediendo, pero después hay que ver qué es lo que hacen en las medidas concretas, qué es lo que le falta a este programa. Muchas declaraciones de principio, designaciones que van, que vienen, qué sé yo, pero de medidas concretas todavía sabemos muy poco y ya llevan más de una semana, ¿no? Fernando, gracias por haber venido. Por tu visita. Al contrario, gracias por la invitación. En el medio de estos cambios de energía, Santiago de Apelo lo confirmaba recién a través de Twitter y en su nota en La Nación. Estamos en contacto con él porque, claro, queremos saber cómo se termina dando, ¿no?, esta salida y también qué se sabe sobre quién va a estar ahora a cargo de energía. Gracias, Santiago, por este contacto. Santiago, ¿nos escuchás? Santiago de Apelo. Bueno, ahí está, ahí nos escucha. Mientras escuchamos a Santiago de Apelo, pone de nuevo la nota que es la gran novedad del día. Bueno, Santiago, Massa toma el control de energía, renuncian Darío Martínez y Federico Basualdo y asumen la salteña Flavia Rollón. Santiago, ¿qué significa esto en términos políticos? Bueno, en términos políticos, hola Luis, buenas noches. En términos políticos, esto es claramente Cristina Kirchner y la Cámpora cediendo parte de la botonera que tenían. Claro. Es ni más ni menos que darle la oportunidad a Massa de intervenir en toda la política económica. Recién Fernando lo explicaba bien, ¿no? Algo que no pudo hacer y que reclamó hasta el último día Martín Guzmán y que Massa logra, después de algunos días de incertidumbre y de dudas respecto de si finalmente la vicepresidenta iba a entregar esto que es, sin lugar a dudas, lo que fue hasta hoy uno de los principales enclaves que tenía el kirchnerismo duro, un sector que además por su incidencia en las cuentas públicas es central y que finalmente le terminan entregando a Sergio Massa, y además desde lo simbólico, porque más allá de la salida de Darío Martínez, que obviamente tiene un peso específico muy importante, la salida o la renuncia de Federico Basualdo tiene una simbología muy fuerte, ¿no? Claro. Recordemos que Basualdo fue el subsecretario de Energía que no pudo voltear ni Guzmán ni Alberto. Totalmente. Santiago, ustedes están escuchando a Santiago de Apelo, tiene una voz muy parecida y una manera de hablar muy parecida a la de Jorge Liotti, pero es Santiago de Apelo. Santiago, déjame que te haga la última por mi parte y agradeciéndote esta primicia, ¿no? Que por lo menos nosotros lo sentimos así porque revisamos todos los portales y apareció este dato muy fuerte. ¿Qué pasa con Rubinstein? ¿Qué pasa con el viceministro? Yo me estuve chateando hasta ahora con él, no puedo ver qué es lo que me contestó la última vez porque sí me dijo que viene el martes, pero ¿qué pasa con Rubinstein? Mira, en el masismo no lo dan por muerto todavía. Lo que sí, Luis, hay una cuestión que es central. La expiación de la que goza o de la que gozaron tanto Alberto Fernández como Sergio Massa, es decir, todos los antecedentes que tenemos en redes sociales sobre las críticas que hicieron y formularon sobre la vicepresidenta, sobre su grupo y demás, solo sirve para ellos.
No, Bueno. no se puede volcar sobre el resto del equipo, con Ok. lo cual te diría que Rubinstein está Sí. más afuera que adentro. Te puedo del gobierno. preguntar sobre Rollón, Santiago, una última, porque me dicen que estuvo detrás de una ley importante a nivel minería. ¿Qué podemos decir de la nueva ministra de Energía? Mira, lo fundamental, más allá de su trabajo, y es una persona que entiende el tema, que ha trabajado mucho en el tema, me parece que lo central es a quien responde políticamente, Claro. que es al gobernador Gustavo Sáenz, uno de los gobernadores más cercanos al ministro de Economía. Claro. Si vos contás entre los gobernadores más cercanos de Massa, podés contabilizar 3. Gustavo Sáenz es claramente uno de ellos, después tenés a